En el Brasil hay una crisis política. El señor Michel Temer reemplazó en la presidencia a Dilma Rousseff, él es el vicepresidente, el jueves de la semana pasada, hace poco más de una semana. Primero nombró un gabinete por el que fue criticado en el sentido de que no hay afrobrasileños ni mujeres. Otras personas elogiaron el equipo ministerial de Temer, entre otras cosas porque nombró como ministro de Hacienda a Henrique Meirelles, un hombre que había sido el presidente del Banco Central brasileño. Enrique Meirelles, que tiene 70 años, dijo en las últimas horas que la situación económica del Brasil es más grave de lo que se pensaba, por una parte. Por otra parte, ha nombrado el señor Temer al nuevo presidente de Petrobras, la gran petrolera brasileña que está involucrada en un escándalo de sobornos de más de 2.000 millones de dólares. Y ahora la nueva cabeza de Petrobras es Pedro Parente, que respalda a Aldemir Bendine. Ha dicho el señor Parente que piensa recortar 12.000 empleos. Pero hay varios artículos que dicen que el señor Temer ha hecho no solamente unos nombramientos, sino que ha tomado unas determinaciones que constituyen un giro radical casi de 180 grados con respecto a lo que estaba haciendo Dilma Rousseff y a lo que estaba haciendo el gobierno del Partido de los Trabajadores. ¿Es eso verdad en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿tiene la capacidad de maniobra política Temer para hacer un giro tan brusco? Bueno, eso es muy raro que está pasando en Brasil, que un gobierno aún todavía provisorio, porque eso será nombrado presidente efectivo después que el Senado va a afastar a Dilma, embora todos creen que eso va a pasar, está haciendo cambios realmente muy, muy fuertes. Primero, porque en la economía sí creo que algunos cambios eran necesarios, el país estaba un poco paralizado y ha dicho que Henrique Meirelles que los rombos son muchos más grandes de lo que se imaginaba. Sí, entonces este cambio económico tal vez sea bueno para Brasil, pero en una semana ha anunciado cambios muy fuertes en otras áreas muy importantes. Por ejemplo, en la diplomacia, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, habló que va a cambiar todo. El ministro de Salud ha dicho que quiere revisar todo. El ministro de la Justicia quiere cambiar muchas cosas. O sea, creo que un gobierno que todavía no fue elegido por el pueblo, que tiene un proyecto de 2 años, no máximo, para estar en el poder, está haciendo cambios más radicales. En una semana ha anunciado cambios más radicales. En una semana, lo que Lula ha hecho en 2003, por ejemplo, cuando dimitió Brasil después del gobierno de Fernando Henrique, que sí había un cambio ideológico. Sí. Entonces, creo que tal vez el gobierno también está creando muchos frentes de batalla al mismo tiempo, sin un respaldo muy fuerte del pueblo, porque incluso cuando ayer, en el último domingo, cuando ha dado una entrevista, ha habido en todo Brasil cacerolazos, o sea, manifestaciones contra el presidente Temer, que es casi tan impopular cuanto Dilma, y todavía eso puede crear muchos problemas. Creo que están creando muchas frentes de batalla al mismo tiempo, cambiando muchas cosas, y algunas cosas no está cambiando que necesitaría cambiar, como el perfil político de algunos de sus asesores. El nuevo líder del gobierno en el Congreso, entre los diputados, es un tipo muy raro que todavía es réu en un caso de corrupción y fue acusado de una tentativa de asesinato. O sea, esto entre los brasileños está creando un tema de que no se está cambiando lo que necesitaba, que era un giro para la ética, para un cambio más serio para los políticos, y él está revisando cosas sociales, las cosas más serias, que tal vez no sea el momento de tratar de esos temas. Muy bien. El gobierno de Temer está tratando de borrar en una semana más de una década del gobierno del Partido de los Trabajadores, y eso tiene sus ventajas y sus riesgos. La ventaja es que Michel Temer ha anunciado que él no quiere ser candidato y no quiere ser presidente de Brasil más adelante, después de esta época de interinidad, lo cual le da la libertad política para tomar medidas impopulares y en muchos casos muy necesarias. La píldora que se tiene que tragar el Brasil para sacar adelante su economía es políticamente muy volátil. Es básicamente bajar el gasto público y subir impuestos, tomar unas medidas muy restrictivas a la economía, ahogar hasta cierto punto a los brasileños desde muchos aspectos, cambiar políticas, por ejemplo, ambientales. Ha anunciado que va a cambiar la demarcación de los territorios indígenas, ha anunciado 4.000 recortes de puestos de trabajo, unas medidas de austeridad, unas medidas de choque muy, muy fuertes. El tema, hay dos riesgos. El primero, obviamente, es que el Partido de los Trabajadores todavía existe, y todavía existe una masa grande de la población brasileña que
no está de acuerdo con esta transición. Y lo segundo es que necesita al Congreso para poder legislar y para poder ejecutar todos estos cambios. El asunto es que se está jugando todo, Michel Temer, se está jugando pues su prestigio y su capital político al hacer estos cambios, y el asunto es qué tan rápido los podrá hacer, qué tan rápido podrán los brasileños ver los beneficios, porque si no, en esta píldora se van a envenenar todos. Pepe. Para mí lo más revelador, aparte obviamente de todos estos intentos de regresar al reloj de las acciones sociales del gobierno de Dilma, fue esta declaración del ministro de Finanzas Mirelles, en el sentido de que parece ser que la situación está peor de lo que aparentaba, ¿no? Que en mi opinión se trata ya, de entrada, de desinflar toda esta gran expectativa que había, ¿no? De que una vez cercenada la aparente gangrena política que representaba el gobierno anterior, ahora sí iba a venir el super equipazo, íbamos a resolver el problema, olvídense del 3.4 de recesión del año pasado y de este mismo año y del crecimiento raquítico del siguiente, esto se va a apuntalar. Evidentemente no es así, lo comentábamos en este programa, ¿no? Por más que quieras atribuir algún tipo de responsabilidad y negligencia a las acciones políticas del previo gobierno, todos los mercados emergentes, especialmente aquellos que tienen una fuerte componente de exportación petrolera, están pasando problemas más o menos serios. En ningún país de los emergentes hay crecimiento positivo, salvo en la India. El precio del petróleo ha perjudicado a estas grandes naciones exportadoras, incluido propiamente Brasil y el costo de las materias primas energéticas. Entonces, esta situación, como que llega el gobierno y es una bala mágica que va a resolver, se está mostrando que no se puede hacer, porque justamente hay este gran dilema. Como dice Muni, el problema es el déficit presupuestal, pero al tratar de reducir ese déficit presupuestal, tienes que afectar los programas sociales en un momento que el gobierno está más o menos inestable porque no cuenta con todo el apoyo popular. Entonces, creo que es un problema de fondo, porque en la medida que quieras profundizar estos recortes a los gastos sociales, va a crecer la impopularidad del régimen. Ya no estamos hablando sobre si Temer se quiere reelegir o no, estamos hablando de la gobernabilidad del país. Entonces, yo creo que es un camino muy cuidadoso que tiene que conducir el país en estos momentos en que las expectativas estaban tan altas y lo que se requiere es resolver los problemas de fondo. Que no podría ser reelegido, no podría ser elegido además porque está sancionado por haber superado unos topes de manera ilegal en la financiación de su campaña. José Jaime Hernández. A mí yo creo que la parte más preocupante desde mi punto de vista es que es increíble porque el argumento de Temer y de todo su equipo de gobierno es que lo que necesita urgentemente Brasil es recuperar la confianza internacional, la confianza de los mercados. Y este es un discurso tan viejo, tan manido, y la aplicación de estas fórmulas de tratamientos de shock a la economía, que ya las conocemos, las han aplicado los tecnócratas, educados por cierto en universidades de Estados Unidos, que llegan con los programas de shock, recorte el presupuesto público, recorte los programas contra la pobreza, recorte, en fin, adelgazar al máximo, despedir burócratas. Es la fórmula, vieja fórmula, que siempre aplican todos los que llegan, los tecnócratas, a hacerse con las riendas de las finanzas. El problema, claro, es que cuando aplicas estos tratamientos de shock, el impacto social y el impacto político siempre revierte muchos de los efectos y además de forma negativa. Y yo aquí francamente no veo mucha imaginación, más que recorte por aquí, recorte por allá. Y yo creo que la situación política en Brasil es tan precaria, es tan volátil, que tú no puedes intervenir de esta manera porque, como decía Moni, el Partido del Trabajo está ahí, tiene músculo. De los trabajadores. Y yo creo que esto en el corto o mediano plazo se les puede revertir.